Te voy a contar una historia. No es la que te enseñaron en la iglesia, ni las que ves en las películas. Es la versión que los líderes nunca te cuentan. La de un pueblo que tenía casas, comida, un techo y lo dejó todo por seguir a un hombre que dijo hablar con Dios. Resultado, 40 años perdidos en el desierto, generaciones enteras muertas de hambre y al final una tierra prometida que no era suya, sino que tuvieron que robar y matar para conseguirla. Esto no es un ataque a la fe, es una advertencia sobre cómo las buenas intenciones, mal planificadas, pueden convertirse en la peor de las tragedias. Y sobre todo es una invitación a leer la Biblia con los ojos abiertos. Empecemos. Había una vez un pueblo que trabajaba la tierra para otro. Sí, pero tenía sus casas de adobe junto al río Nilo, ollas con verduras y un poco de pescado cada noche. Los capataces eran duros, los látigos existían y a nadie le gustaba que su hijo naciera ya marcado como siervo. Pero el pueblo sabía algo, que los líderes idealistas olvidan. El hambre no cree en promesas. Cuando llegó un hombre llamado Moisés, con palabras de fuego y un bastón que parecía hacer magia, muchos sintieron la esperanza. Les dijo: Dios los ha elegido, salgan de aquí. Hay una tierra que emana leche y miel. Y el pueblo, harto del látigo, creyó. Pero nadie preguntó lo esencial: ¿y qué comemos mañana? Salieron de noche, con harina sin leudar, y una prisa que olvidó llevar pozos, rutas o mapas. Cruzaron el mar. Fue impresionante, sí. Pero al otro lado no había ninguna tierra prometida, solo piedra, arena y un sol que partía la carne. Las primeras semanas fueron caóticas. El agua se pudría en los viejos, los ancianos empezaron a caer. Y Moisés, que en Egipto hablaba con Dios cara a cara, ahora le gritaba al cielo: ¿por qué nos sacaste para morir? Pero en lugar de dar media vuelta, porque eso habría significado admitir que había caído en un error y cualquier cosa menos no tener la razón, dobló la apuesta. 40 años. Anunció: 40 años para que esta generación muera, porque ustedes todavía piensan como esclavos. Sus hijos nacerán libres en este desierto. Lo cruel del relato es que el pueblo lo aceptó. Cuando hay un líder que dice hablar por lo absoluto, el miedo a contradecirle es mayor que el miedo a la sed. Inventaron leyes para todo: qué comer, qué vestir, a quién matar por mirar mal. El bastón de Moisés ya no hacía milagros, imponía orden a punta de ejecuciones públicas. Y entonces ocurrió lo inevitable. Empezaron a añorar Egipto. Recordaban las ollas de carne, el techo firme, hasta los capataces. Porque el esclavo, cuando sufre en libertad, romantiza su jaula. Eso no lo inventó Freud, lo vivieron cada día en el Sinaí. Mientras tanto, los niños crecían viendo morir a sus abuelos de hambre. Aprendieron que el desierto es normal. Lo llamaron prueba divina. Pero la verdad más sencilla y más dura era otra. Nadie les había enseñado a planificar un camino, solo a seguir a un hombre. 40 años después, otro líder, Josué, mira por fin la colina. Abajo hay ciudades, viñedos, niños jugando y una orden: destruye todo, porque ellos no son el pueblo elegido. No es solo una guerra por territorio, es una guerra étnica y religiosa al mismo tiempo. Porque no ser el pueblo elegido significa en la práctica que sus dioses son falsos, sus costumbres son abominaciones y sus vidas valen menos de lo que llegan con la espada en nombre de Yahvé. Así que entraron, quemaron casas,
Pasaron el cuchillo a familias enteras. Se tomaron las mujeres y luego sobre las cenizas bendijeron a Dios por darles aquella tierra. No por robarla, no por saquearla, no por invadirla, no por asesinar, sino porque Dios se las había prometido. Pero si uno escarba las crónicas antiguas, las que ellos mismos escribieron para justificarlo todo, descubres algo. Los habitantes de Canaán no eran monstruos, eran agricultores, pastores, comerciantes, tenían sus dioses de madera y sus costumbres extrañas. Nada que una conversación no pudiera resolver, pero la conversación no estaba en el plan de guerra. Los que sobrevivieron al desierto y a la matanza fundaron un reino, y con el tiempo alguien escribió aquella historia como una epopeya sagrada. Pero los viejos que aún recordaban la verdad le susurraban a sus nietos: nos sacaron de una casa con dueño para meternos en un desierto sin dueño. Morimos más por mala lógica que por libertad. Quise decir que murieron más por mala logística, por mala planificación, que en realidad por la libertad. Y llamaron tierra prometida a la tierra que le robaron a otro. Y hoy, si alguna vez vuelves a leer esa palabra prometida, pregúntate: ¿a quién se la prometieron? ¿Y a quién se la quitaron? Ahora, tú escuchaste esta historia. Tienes dos Biblias, una que te dieron en la iglesia con páginas doradas y otra que acabas de ver pasar como una película de política y sangre. La primera te pide fe. La segunda te pide una sola cosa: que la próxima vez que alguien te diga Dios me envió a liberarte, le preguntes: ¿dónde está el plan de alimentos? ¿Cuántos van a morir en el desierto? Y la gente que ya vive en esa tierra, ¿qué culpa tiene? Porque la historia de Moisés no es un cuento de ayer, es el manual de instrucciones de cada líder mesiánico, cada revolución que devora a sus hijos, cada promesa que aplaza la vida hasta después de la muerte. Y tú ya no lo vas a leer igual. Ese es el objetivo. Dicen que Josué, el guerrero que entró a la fuerza en Canaán, vivió muchos años, y cuentan los viejos que una noche, ya viejo y ciego, pidió que lo llevaran a la cima de un monte, desde donde se viera todo el territorio conquistado. Allí, en silencio, lloró, no de orgullo, lloró porque supo algo que nunca confesó a nadie: que todas las ciudades que incendió, todas las madres que mató, todos los dioses de madera que quemó, eran igual de sagrados para sus dueños como Yahvé o Jehová lo era para él. Y entonces en esa cima sintió el mismo viento que había secado los labios de los que murieron en el desierto. Recordó las tumbas sin nombre, y en su último suspiro se preguntó en voz alta: ¿y si nunca hubo una tierra prometida? ¿Y si todo fue un camino que alguien inventó para tener un poder que nadie le pidió? Murió sin respuesta, pero su pregunta quedó flotando en el aire de Canaán y ha llegado hasta hoy, hasta ti, porque ahora tú sabes lo que ellos nunca dijeron en los templos: que el desierto no fue una prueba de fe, sino el resultado de la soberbia, que la tierra prometida no era de nadie, pero la tomaron igual, que la Biblia no te pide que pienses, te pide que creas, y creer sin preguntar es la jaula más cómoda que existe. Por eso, antes que cierres este relato y vuelvas a tu vida, quédate un momento con esta pregunta, solo una, la única que importa. Si tu Dios te pidiera mañana dejar tu casa, tu comida y tu tierra, y te prometiera un paraíso después de 40 años de hambre y muerte, ¿cómo sabrías que no es un hombre disfrazado de Dios, alimentando su propia sed de poder con tu obediencia? Porque Moisés no supo la diferencia. Tú aún estás a tiempo de preguntarte: